a todos los que aman su venida. Hermano Leonardo, por favor. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, hermanos, les saludo a todos en la paz del Señor. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer todos juntos un versículo que se encuentra en el libro Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 16. Como es un versículo, y es un versículo bastante corto, solamente tiene 3 frases, lo vamos a leer todos juntos. Salmos, capítulo 18, versículo 16, todos juntos dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Tomen su asiento. Bueno, este es el versículo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Siempre lo decimos con el pastor que bueno, el Señor se pueda manifestar el día de hoy en su gracia, en su misericordia, dándonos entendimiento para poder entender las profundidades de las riquezas de su gloria que se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras. Es importante para todos nosotros que podamos en este día eh, saborear la palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones, porque es el medio de gracia, la forma en cómo el Señor tiene para comunicarse directamente con nosotros. Que podamos nosotros exponer la palabra del Señor. Bueno, si leyéramos este verso sin saber quién lo escribió, sin saber su contexto, inmediatamente nosotros entenderíamos que se trata específicamente acerca de la venida de Cristo por nuestra salvación, porque dice, envió desde lo alto, ¿cierto? Entendemos inmediatamente a Cristo que envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas, ¿cierto? Una frase con un sentido figurado, una alegoría, una metáfora, que se entiende como que me sacó, ¿cierto?, de la oscuridad, me sacó del mundo, me sacó de las muchas aguas. Y aunque esto es cierto, y que en el Antiguo Testamento también hay muchos tipos y anuncios acerca de la venida del libertador, estos versos fueron escritos por el rey David. Y fueron escritos con mucho gozo y con mucho consuelo después de mucha aflicción. Si usted lee el epígrafe del capítulo 18, dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Bueno, David antes de su reinado también tuvo altos y bajos. Era un muchacho que era muy valiente, que enfrentó a animales muy salvajes para salvar a las ovejas que él pastoreaba. Enfrentó también, ¿cierto?, a los filisteos y a su más grande guerrero Goliat, y todos sabemos en qué terminó esa historia. Había mucha fama para este joven muchacho, este joven valiente, había mucha gloria, había mucho poder y también había mucha honra. Saúl hirió ¿a cuántos? A miles, pero David a sus 10.000. Había mucha fama con respecto a David, mucho más si era un cabro. Era un muchacho, era un joven.
seguramente no tenía apariencia de guerrero. No era un joven musculoso, no era un joven tan alto, no era un joven con una apariencia de guerrero, no era que podríamos ver y podría ser alguien intimidante. Era un simple joven, era un pastor de ovejas que ahora estaba siendo aclamado por una nación entera porque había derrotado a su peor enemigo. ¡Cuánta gloria! ¡Cuánta fama! ¡Cuánta honra! ¡Cuánto poder! Pero no fue todo eso. En la vida también de David hubieron algunos bajos. David huyó de Saúl cuando él le persiguió y temió por su vida. Entendemos también por el relato de las Sagradas Escrituras en 1 Samuel capítulo 22 que este joven, que tenía honra, que era valiente, que tenía poder, que tenía fama, que tal vez no se podía el peso de una espada, pero sí era muy hábil con la honda y era muy valiente, ahora estaba huyendo. Era un hombre común y corriente. Podemos admirarnos nosotros con cuánta valentía este joven enfrentó a este gran guerrero, pero ahora tenemos a este mismo joven huyendo, con miedo, con aflicción, con preocupaciones, con temores, porque el que le perseguía era un rey. Y no le perseguía solo, le perseguían cientos de hombres. Y obviamente, al huir, él buscó refugio. ¿Quién no? Temiendo por su vida, con preocupaciones y con aflicciones, ¿quién no busca un refugio? Y no solamente cuando nuestra vida está en peligro buscamos refugio. En todo tiempo buscamos refugio. Cualquier cosa que nos pase buscamos refugio. Algunos pueden buscar el refugio en sus amigos, en salidas. Algunos van más allá, en el alcohol o en la drogadicción para poder olvidar por algún momento, o en medicamentos. Algunos pueden buscar el refugio en el dinero, en las compras, o hay un montón de cosas que el mundo nos ofrece para que nosotros nos podamos refugiar, pero por un momento, por un instante, por un lapso de tiempo. Y hay algunas cosas que sí son legítimas en las que nosotros nos podemos refugiar. Por ejemplo, buscar la ayuda de un hermano, buscar la ayuda de familiares y consultarles. ¿Podemos buscar refugio en nuestro esposo? ¿Podemos buscar refugio en nuestra esposa? Y en estas cosas son legítimas y Dios nos las ha dado para que nosotros podamos estar resguardados. Y David buscó refugio en este momento. ¿Dónde buscó refugio? Según el relato bíblico, dice que buscó refugio en reinos, en reyes y sacerdotes. ¿Dónde más podría buscar refugio? ¿Dónde más se podría sentir seguro un hombre 1000 años antes de Cristo? En un palacio. Obviamente, no se iba a meter en una casa cualquiera, en un palacio, donde hay soldados que están resguardando ese palacio, donde hay espada, donde hay lanza, donde hay escudo. Aquí voy a estar seguro. Donde hay comida en abundancia. La Escritura dice que no halló refugio en los reyes ni en los sacerdotes. ¿Dónde también huyó? Al desierto. Obviamente los desiertos son lugares que de día son muy difíciles de transitar y de noche también. Obviamente por ahí tiene que haber algún lugar donde podría esconderse y de cierta forma escapar de su enemigo. Reyes y sacerdotes, palacios, pero también desierto. Había un lugar bien permanente de David
en esta huida, que fue una cueva, y las escrituras dicen en 1 Samuel capítulo 22 del versículo 1 al 2, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Él estaba huyendo, y llegó hasta esta cueva, la cueva de Adulam. ¿Quiénes estaban allí según el relato bíblico? Los afligidos, todos aquellos que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, pues seguramente lo conocían. Estos eran los hombres que no podían dormir por la noche. Estos eran los hombres que a lo mejor la escritura le dice acá a amargura de espíritu, pero es lo que ahora tal vez popularmente se conoce como la depresión. Eran hombres que de verdad no podían conciliar el sueño en la noche. Eran hombres que de verdad buscaron seguramente refugio en todos los lados, cual David, y no encontraron hasta llegar hasta esta cueva. Según el relato bíblico y los salmos escritos, mientras era perseguido, David estaba sumamente afligido y tenía un profundo sentimiento de amargura y tristeza, de incertidumbre y también de preocupación. Mire, para empatizar un poquito con David, la pregunta es: ¿hemos estado nosotros también en alguna vez de nuestra vida llenos de tristeza y de desesperación? Aquí no hay ningún joven. Que los jóvenes podríamos decir que a lo mejor no han pasado por grandes tristezas, la mayoría. Sé que muchos sí. Sé que muchos pasan tristeza y grandes aflicciones desde niños. Pero ya a la edad que la mayoría aquí tenemos, ya somos adultos, hemos pasado momentos de aflicciones, hemos pasado momentos de preocupaciones, de incertidumbres, de tristeza, de profunda amargura. Tal vez lo hemos sentido cuando estamos sin trabajo y comienzan los problemas económicos, y comienzan las incertidumbres, y comienzan las preocupaciones, y ya no podemos dormir tan tranquilamente. O lo podemos sentir cuando algunas veces estamos muy tristes porque dentro de la familia hay problemas graves. O tal vez lo hemos sentido con una amargura de espíritu, de impotencia, de tristeza, de saber que las cosas que están pasando ni las podemos entender cuando muere o cuando fallece alguien a quien nosotros amamos. Y buscamos las respuestas y en el momento no son halladas. Tal vez para empatizar con el rey David, a lo mejor nos hemos sentido tal cual como él cuando huía del rey Saúl temiendo por su vida. Lo que es cierto es que David, antes de escribir estas palabras, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Si seguimos con este sentido metafórico, él estaba entonces con el agua hasta el cuello. Y esta es una frase bien popular. Yo creo que todos la hemos oído, ¿no? Estoy con el agua hasta el cuello. Y este sentido metafórico para decir que estoy a punto de ahogarme es el mismo sentido metafórico que usa las Escrituras, que usa David diciendo, me sacó de las muchas aguas. Hay un salmo, el Salmo 69 del versículo 1 al 2, que es un escrito que nos dejó el rey David mientras era perseguido y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Dónde estaba David? ¿En medio del mar? ¿Dónde estaba David? Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado.
Pero David no estaba en el agua, literalmente. Son estas figuras, este sentido metafórico que usan las Escrituras para decir que estaba al borde de la muerte. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Ahora toma mucho más sentido que David haya dicho, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Porque usa el mismo sentido cuando era perseguido y clamando a Dios, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿No hemos sentido así en algún momento? ¿No entendemos por qué? De hecho, hay una parte muy, muy linda, muy bonita, muy conmovedora y muy humana, por así decirlo. Porque algunas veces nosotros cuando leemos la Escritura, lo leemos tan formalmente que algunas veces no nos llega, pareciera que no nos llegara. La palabra en sí tiene poder, porque la inspiró Dios mismo, el Santo Espíritu. Pero algunas veces en nuestra forma de leer, la leemos tan formal que pareciera que no nos llegara. Pero hay una parte muy linda en 1 de Samuel, cuando nos relata que el padre y los de su casa fueron a visitar a David allí a la cueva. David los sacó de ahí porque sabía que también podrían correr peligro sus familiares y los llevó ante un rey y un sacerdote para que se quedaran en el palacio y les dijo, quédense aquí, yo regreso y me quedaré allá hasta saber qué es lo que Dios hará de mí. En otras palabras, estaba con el agua hasta el cuello, estaba afligido, tenía amargura de espíritu, pero aún así, con todo eso, se entregó a la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Todos hemos pasado por una aflicción, ¿cierto? Y la vamos a pasar de nuevo hasta que esta vida se nos acabe. No importa si usted tiene 20, 30, 50, 60 u 80 años. Mientras todavía viva, puede ser afligido. Puede tener angustias. Y especialmente cuando vamos llegando a la vejez, comienzan, ¿cierto?, los achaques, las enfermedades de cuando estamos más viejos. A los 30 parece que ya empiezan a doler los huesos, ya no nos podemos parar tan, ya me imagino a los 40, a los 50, a los 60. Y así pasa el tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando y por causa de eso también vienen las aflicciones. En todo tiempo. Pero tranquilos. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Estas son entonces las palabras de David mientras era perseguido, lo que acabamos de leer en Salmo capítulo 69. Nuestro texto dice, me sacó de las muchas aguas, que fueron las palabras de victoria después de que Dios le haya librado de la muerte. Vamos a ver un poco más en profundidad en cuanto al contexto histórico y cultural para interiorizarnos en el lenguaje de David. Hay un comentario bíblico muy antiguo de Jerónimo que dice, el peligro de muerte se expresa mediante el simbolismo del agua, pues para los israelitas, al igual que para los babilonios, el mar era el reino de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué las aguas? ¿Por qué no fuego? ¿Por qué no aire? ¿Por qué no tierra? ¿Por qué las aguas? Bueno, el comentarista nos dice entonces, para interiorizarnos en el contexto cultural de en aquel tiempo, el peligro de muerte se expresaba mediante el simbolismo de las aguas, pues para los israelitas, al igual que para los babilonios, o sea, los paganos, el mar era el reino de la muerte. Hay un libro de vocabulario de teología bíblica que dice,
Las aguas de la cima marina le proporcionan la imagen más elocuente de un peligro mortal, pues su fondo se considera vecino del Seol o vecino del infierno. Esta era la cultura religiosa del Israel antiguo. El mar y lo profundo del mar era estar literalmente en la boca del Seol o en la boca del infierno. En aquel tiempo, tanto los israelitas como los imperios paganos expresaban entonces el peligro mortal, el juicio, las pruebas, simbolizados metafóricamente por las aguas. ¿Le suena, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y vendrán fuertes ríos, lluvias, tormentas, y la casa que no esté cimentada en la roca será destruida? El mismo Jesús, ocupando estas figuras metafóricas que se conocían en el Antiguo Testamento, hablaban acerca entonces, cuando dice, y vendrán los ríos, ¿qué vienen? Las pruebas, las dificultades, las aflicciones, y que no esté cimentado y fortalecido en la roca que es Cristo, su casa se caerá. Vamos a revisar algunos pasajes rápidamente del Antiguo Testamento para así poder entender mucho más a David. En Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 7 dice: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Este fue un juicio contra el rey de Asiria. Por ejemplo, también podemos verlos en Job, capítulo 22, del verso 10 al 11, que dice: Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino o tinieblas, para que veas, y abundancias de aguas te cubre. Elifaz fue cuando reprendía a Job mientras éste estaba en peligro de ser muerto. Ezequiel. Mire, si no solamente hay un ejemplo, la palabra del Señor nos muestra muchos ejemplos para que podamos interiorizarnos en esto. Ezequiel capítulo 27, verso 34. En el tiempo en que seas quebrantado por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Fue juicio contra la ciudad de Tiro. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas. Uno más, uno famoso, ¿cierto? Cuando estamos enamorados y nos casamos, hay un versículo popular, Cantares, capítulo 8, verso 7, dice: Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. El amor es mucho más fuerte que las pruebas. El amor es mucho más fuerte que las aflicciones. Nuevamente, las Escrituras nos ponen este ejemplo. Estas son algunas de las tantas citas del Antiguo Testamento en las que podemos ver claramente aquella relación de las aguas con las pruebas, las aflicciones y también los peligros de muerte. Ahora veamos un pasaje de un hombre que usó este término, pero al mismo tiempo estuvo literalmente allí. Y ya me imagino algunos, quién podría ser? El profeta Jonás, que dijo en el capítulo 2, en el versículo 2 al 3, cuando oraba a Dios dentro del vientre del gran pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Desde el seno de qué? Del Seol, porque estaba en lo profundo del mar. Y culturalmente se conocía que lo profundo del mar era la boca o la entrada del Seol o del infierno. Y me oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Usó este término
que para los demás era metafórico, para Jonás fue literal. Las aguas me rodearon hasta el alma. Ahora sí usó un sentido metafórico, porque el agua no le entró hasta el alma. Seguramente sí estaba con el agua hasta el cuello literal, porque estaba a punto de ahogarse. Pero ahora lo usa este sentido de las aguas y dice, las aguas me rodearon hasta el alma. La misma expresión que dice David cuando era perseguido por el rey Saúl. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Con respecto a esta última cita, San Jerónimo en su comentario bíblico sostiene y dice, esta expresión significa la desgracia más absoluta. Jonás se había dado por muerto, literalmente estaba a lo profundo del mar y al mismo tiempo su alma también estaba inundada de aflicción por el juicio de Dios por causa de su desobediencia. Y aquí me quiero detener solamente un tantito. Las pruebas y las aflicciones vienen por dos causas, según las Escrituras. ¿Porque obedecemos o porque desobedecemos? Y si nos van a venir aflicciones sí o sí, es mejor que vengan porque obedecemos. Les voy a colocar este y otro ejemplo más. Cuando estamos en desobediencia, Dios es capaz de abrir la boca de un gran pez para ser tragado. Cuando estamos en desobediencia, Dios es capaz de abrir la boca de un gran pez y tragarnos. Pero cuando estamos en obediencia, Dios es capaz de cerrar la boca de leones en un gran foso. Daniel, ¿por qué fue tirado allí? ¿Por desobediencia? Sí, pero al rey. Pero por obediencia a Dios. Y la boca de los leones fueron cerradas. Jonás desobedeció y fue afligido. Y Dios abrió la boca de un gran pez por causa de su desobediencia. No lo había visto, está muy bueno. Gracias. Aflicciones, como David, vendrán. ¿Tendremos amargura de espíritu? La tendremos. ¿Estaremos desesperados? Podría ser. ¿Podríamos estar desesperados? ¿Podríamos estar con muchas incertidumbres? Puede ser. Pero mientras estemos fundados en la roca que es Cristo, todos estos ríos y estas intensas lluvias y estas tormentas, sí las podremos pasar. Sí las podemos pasar. Aunque de verdad sea difícil y busquemos refugio por aquí y por allá como el rey David, el único refugio es nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos por las Escrituras como David envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Están muy conectados, pero muy conectados. Jonás dijo, las aguas me rodearon hasta el alma, y David en el Salmo 69 dice, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Lo mismo, ninguna diferencia. Salmo capítulo 32, verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David está diciendo que los santos de Dios en medio de la inundación de muchas aguas, aflicciones, quebrantos y pruebas, serán librados por él cuando oren en el tiempo en que Dios pueda ser hallado. Recordemos que cuando también Jonás hubo orado a Dios, Dios mandó al pez que lo vomitara en tierra.
cuando David oró a Dios, Dios también le entregó en sus manos a su más grande enemigo, a Saúl. Y sabemos la historia, que cuando él estaba en la cueva, David se acercó de a poquitito, le cortó el borde del manto, les dijo a los demás, "Shh, que no se entere Saúl, porque Dios le ha ungido como rey". Y sabemos la historia, que después Saúl salió, David salió detrás de él y le gritó y le mostró que él no tenía ningún mal contra él. Las aguas me rodearon hasta el alma. Esta expresión es la más perfecta para entender lo que significa dentro del contexto en cuanto al espiritual. En el sentido natural, es imposible que las aguas no lleguen hasta el alma. Por tanto, el sentido de las aguas llegándole hasta el alma es el siguiente. Una cita de Matthew Henry dice: los hebreos dicen que tener el alma apretada es estar en peligro de la vida. Y cuando Dios aflige el alma, envía sus olas y sus ondas para rodear, inundar al desobediente. Lo mismo dice David en sentido metafórico en el Salmo 42:7. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42, y no estaba en medio del mar. Vamos ahora a nuestro contexto. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Cuánto tiempo David huyó de Saúl? ¿Fue la pura tardecita? ¿Fue una pura noche? ¿Fue rápido? ¿Dios lo libró así? ¿Fue que David estaba tan afligido que oró a Dios y Dios inmediatamente le respondió? Tenemos en el relato de que David oró y buscó ayuda en un palacio. Oró en un desierto, oró en una cueva, clamó a Dios y clamó y clamó y clamó a Dios. Dios ciertamente le respondió, pero en su tiempo. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, porque la verdad es que, y este mundo corre de esa forma, todo lo queremos así. Nos duele la cabeza, vamos a la farmacia, compramos un Tapsin y queremos que el dolor se nos vaya así. Tenemos un problema y queremos que sea solucionado así. Abrimos nuestro celular y contratamos el mejor plan para que cuando entremos a nuestra red social se abra así. Y cuando la red social muchas veces no se abre tan rápido, decimos: cuestión talenta, voy a sacar el plan o el wifi, o queremos ver un video en YouTube o una película, y Netflix está, todo lo queremos así. Y en el sentido espiritual tenemos una aflicción y queremos que Dios nos responda así. La verdad es que Dios responde así, pero en su tiempo, de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Y podemos ver en el relato bíblico en que Dios respondió favorablemente. Y es una esperanza viva para nosotros, en que Dios responde y responde favorablemente a los que le temen, a los que claman con su voz por misericordia, por gracia, por piedad a Dios, entendiendo que a pesar de que hayan muchos refugios por ahí, nuestro gran y mayor refugio es Cristo, es Dios. Y también en un sentido, dice el versículo 16, envió desde lo alto. Sí, seguramente David se refería a la ayuda, pero también es un tipo de Cristo. Envió desde lo alto a Cristo. El Verbo se encarnó y Él fue para nosotros refugio, fue para nosotros y es para nosotros paz para con Dios. Es para nosotros gozo en medio de las aflicciones y en medio de las pruebas. Y podemos decir nosotros que Dios envió desde lo alto a Cristo Jesús, que nos tomó desde el lodo cenagoso, que nos tomó de las muchas aguas, que nos tomó cuando estábamos con el agua hasta el cuello y nos sacó de las muchas aguas.
nos sacó de las muchas aguas, nos sacó de la más grande aflicción. Si algo hay que lamentarnos, dice el profeta, laméntese el hombre en su pecado. No digo con esto, ¿cierto?, que no hay que lamentarnos si nos pasa algo. Que si nos muere un familiar, que no nos afecte, como si fuéramos de piedra. Que no afecta, no afecta. Por supuesto que no afecta. Y no solamente un día, pasan semanas, pasan y meses, pueden pasar años y podemos seguir en la aflicción. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor y entendemos que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, y entendemos que Él es soberano, y entendemos que sí responde favorablemente, y entendemos que envía de lo alto a esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo, que no es un sentimiento. La paz no es apenas un sentimiento. Yo siento paz. Sí, podríamos sentir la paz, pero la paz no es apenas un sentimiento, una definición teológica, ni el gozo también lo es, sino que es una persona. Y esa persona es Cristo, quien es nuestra paz y quien es nuestro gozo en medio de las aflicciones. Este es un consuelo, hermanos queridos. El día de mañana vamos, a lo mejor hoy las agüitas están, sí, tranquilas. ¿Hay trabajo? Puede ser, sí, estamos bien, estamos todos tranquilos. Nuestras niñas están creciendo bien. Está todo relativamente bien. Yo no sé más allá si alguien está pasando alguna aflicción. Pero las van a ver. Y mientras seamos hijos de Dios, mientras hayamos firmado esa carta de sentencia de muerte hacia nuestros derechos y nuestros privilegios y nos hayamos sometido completamente al señorío de Cristo, Él también nos somete a pruebas y aflicciones para cual barro en manos del alfarero para que podamos ser moldeados a su santa voluntad. Ánimos, hermanos queridos, ánimo, que el Señor está con nosotros, ánimo, que a pesar de las múltiples aflicciones que ya hemos pasado o que podríamos pasar, que el Señor sea grande en misericordia y que nos ayude a poder confiar solamente en Él. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias porque